Hola, bienvenidos a La Rebotica, donde esta tarde de sábado esperamos que, al igual que sucede cada uno de los sábados en los que tenemos esta cita con vosotros, os sintáis tan seguros y tan cómodos como en vuestra propia casa. Y para conseguirlo será fundamental, como siempre, el doctor José Manuel Álvarez, que ya se ha convertido en una de esas voces de la radio que siempre nos suenan familiares. Buenas tardes. Exagerado, Alipio, muy buenas tardes. Bien, hacemos cada uno lo que podemos, pero lo importante es que apliquemos el rigor y ese es nuestro único objetivo. A lo largo de las próximas 2 horas hablaremos de 2 de las manifestaciones clínicas de la litiasis, es decir, de lo que comúnmente se denomina cálculos o piedras. En concreto lo haremos de los cólicos nefríticos y biliares, que pueden ser ciertamente molestos y que en la actualidad pueden ser tratados de manera muy satisfactoria. Por un lado, los cólicos nefríticos suelen cursar con un dolor muy intenso, que desde luego jamás olvida quien lo haya tenido que sufrir. Y por otro, los cólicos biliares, por supuesto, también tienen sus particularidades, entre las que se hallan el dolor y otros muchos síntomas que repasaremos detalladamente. Para lo que tendremos en nuestro estudio a los mejores especialistas, que son los que de verdad saben y los que hablan con propiedad, a diferencia de tanto y tanto charlatán. Porque después de todo, como ya saben, apostamos por los hechos, lo que significa que apostamos por la ciencia, de la que decía Galileo: en lo tocante a ella, la autoridad de 1 millar de hombres no es superior al humilde razonamiento de un solo hombre. Un sábado más arranca aquí La Rebotica. Bueno, pues nada, como hacemos todas las tardes de sábado, en este caso vamos a hablar de estos cólicos nefríticos y biliares y vamos a contar, como siempre hacemos, con los mejores especialistas. En este caso nos acompañan el doctor Gonzalo Guerra Flecha, que es cirujano de aparato digestivo y fundador del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alipio. Estoy encantado de estar aquí un sábado más. Estoy encantado. Pues nosotros de recibirles. Y también a la doctora Miriam Serrano, que es miembro del equipo de urología del Hospital HM Madrid San Chinarro. Buenas tardes, Alipio, y buenas tardes a Muy todos. buenas tardes. Bueno, doctor Guerra Flecha, la primera pregunta es obligada. Para aquellas personas que nos están escuchando, bueno, cólicos biliares, cólicos nefríticos. Primero, ¿qué es un cólico? Un cólico es algo que en general genera un dolor muy importante. Como ha dicho antes José Manuel, es el clásico dolor tanto de vías biliares como de urología, un cálculo del riñón, un cálculo de la vesícula, que difícilmente el paciente va a volver a olvidar. Lo que pasa es que ya la siguiente vez se diagnostica solo, porque ya como ha tenido tal dolor en el primer cólico, si tiene un segundo, ya sabe perfectamente de qué está hablando, del cólico biliar. Cuando se estudiaban los tipos de dolores, uno de ellos era el dolor tipo cólico, ¿verdad? ¿Qué características tiene este dolor con respecto a los demás? ¿Podríais decírnoslo? Sí, José Manuel, mira, este dolor cólico es un dolor que se diferencia de la lumbalgia mecánica, por ejemplo, en el caso del cólico nefrítico, porque una lumbalgia se modifica con los movimientos. Un dolor cólico es un dolor que va y viene, que aparece de forma brusca y el paciente pues no lo relaciona con nada, ¿eh? Es un dolor que aparece de repente y sobre todo cólico es el significado de que el dolor va y viene, ¿eh? Pero fíjate, hay una cosa muy curiosa, lo que ha dicho la doctora. Entre un cólico biliar y un cólico nefrítico, que creo que podemos hacer aquí comparaciones claro, y claro que disquisiciones al respecto. Estamos. Claro, es muy interesante. Por ejemplo, un cólico nefrítico, ¿qué te cuentan los enfermos? Que no pueden estar quietos, no pueden parar, no saben qué posición adoptar. El del cólico biliar no se puede casi ni mover, sabe muy bien que no debe de cambiar de posición. Fíjate las diferencias entre un cólico nefrítico y un cólico biliar, por ejemplo. Pero en ambos casos siempre es un dolor muy agudo, ¿no?
Mucho. O sea, no es un dolor liviano, vamos, que no es un dolor, francamente, agudo. Exactamente, agudo, brusco, acompañado también de un síndrome vegetativo importante, es decir, ¿A qué llamas síndrome vegetativo para exactamente, ahora lo nuestros vamos a explicar. El síndrome vegetativo oyentes? es eso que el paciente, pues lo que comentaba el doctor, que no puede parar de un sitio para otro, muy nervioso, con sudoración, náuseas asociadas, incluso vómitos. Todo eso es el síndrome vegetativo asociado por un dolor muy intenso. Y eso nos ocurre en los dos tipos de litiasis. En ¿no? los dos tipos de litiasis, incluso en el caso de las vías biliares, no tanto en el del riñón, participan órganos próximos. Porque fíjate que entre la vesícula y el duodeno, que una úlcera duodenal también a veces duele mucho, hay una distancia de unos 3 milímetros. Naturalmente, si se produce un cólico biliar, se infecta o se inflama la vesícula biliar, duele el duodeno. Ya no sabemos si es el estómago, si es la vesícula, tal. Hay una serie de datos que nos hacen pensar que es la vesícula. Pero el dolor participan órganos próximos por la proximidad tan importante que tienen, milimétricas. Con lo cual, en principio, es más fácil de diagnosticar un cólico nefrítico que un cólico Yo creo que biliar. sí. Yo creo que en sí. principio, digo, yo creo que es mucho más localizado, ¿no? el cólico biliar, porque el cólico nefrítico, siguiendo las metameras del dolor que llega hasta, digamos, hasta incluso zona inguinal o zona genital, muchas veces pues es un dolor irradiado, ¿no? A una zona más amplia que el cólico biliar. Y en cambio el cólico biliar se caracteriza por una cosa que llaman los enfermos, mire, me duele aquí en el lado derecho, pero me duele como si tuviera un cinturón apretándome. Efectivamente, es un dolor en cinturón. Lo definen perfectamente. Bueno, ¿y por qué se forman los cálculos? La pregunta del millón. Son diferentes, son cálculos, digamos, de dos. En cada, claro. Eso es. Pero mira, la vesícula... En el suyo, doctor Guerra. No lo sabemos. En el biliar, ¿por qué se forma? No lo sabemos. Hay un tomo enorme de litogénesis biliar. O sea, decimos idiopático como siempre que no sabemos los médicos. No, esencial o idiopático, es decir, que no tenemos ni idea. ¿no? Es que si hubiera una clase de cálculos nada más, pues hombre, tendríamos idea de por qué. Pero es que hay un montón de cálculos, los hay desde un barrillo corriente y moliente, pólipos de colesterol con depósitos de calcio, pólipos de colesterol, pólipos que tienen muchísimo calcio, que claro, que fíjate, un cálculo que tenga muchísimo calcio llega a ser una joya maravillosa, porque tienen como ágata de colores que no existen en la naturaleza. Un buen gemólogo le da unos cortecitos a ese cálculo y nos encontramos con el color amarillo, azul y verde de la bilis, pero no existe en la naturaleza. Y son ágatas totalmente maravillosas. ¿Qué ha pasado? Que ha tenido unos depósitos de calcio absolutamente estratosféricos. Otros no tienen tanto calcio, sino que es bilirrubina con calcio solo, pero menos cantidad de bilirrubinato cálcico, de no sé qué. Hay un montón de cálculos, por eso no sabemos por qué se forman. Porque si se formara una clase solo, lo sabríamos. Pero hay un montón de clases de cálculos biliares. Bueno, en neurología sí que sabemos muy bien las causas, ¿no? Lo que pasa es que a veces es difícil controlar estos factores de riesgo, principalmente debido al sedentarismo, pues el aumento de proteínas animales, una dieta con muchas sales, el sodio también se intercambia con el calcio y produce sobre todo piedras de oxalato cálcico y también, sobre todo, el que no pasen por el riñón 2 litros de líquido al día, es decir, que el paciente tome poca agua y eso es la principal causa de la formación de litiasis renales. Y una cuestión, dependiendo de cuál sea la naturaleza del cólico, del cálculo, ¿duele más o menos? ¿Tiene síntomas peores o...? No, desde el punto de vista urológico no, da igual una piedra de una litiasis de calcio, que son las más frecuentes, el 80% de oxalato cálcico, a la otra gran familia que son las litiasis de ácido úrico. Por la clínica no se puede diferenciar la composición del cálculo. Y en cuanto al género, masculino, femenino, ¿los biliares son más en mujeres? Sí, ¿Y por qué? Pues esa es la cuestión Tampoco que tampoco lo sabemos. Idiopático. No lo sabemos. No, parece probable que la gestación sí que genera un éxtasis dentro del abdomen. Cuando ese tumor maravilloso que se llama útero gestante crece, pues crece y ocupa una gran parte de nuestro abdomen. ¿Qué condiciona eso? Éxtasis en muchísimas de las vísceras que tenemos por ahí. Éxtasis significa que la está comprimiendo y está dificultando su función. Es lógico, por eso he dicho un tumor maravilloso que se llama útero gestante. Bueno, ¿qué pasa? Que entonces la vesícula también se encuentra comprimida, se produce un éxtasis y cabe la posibilidad que en ese momento se precipiten pequeñas cantidades de calcio o de colesterol o lo que sea, de cualquiera de las formas que tenemos de cálculos, y ahí aparezca un cálculo, que inicialmente son arenillas y al final acaban depositando calcio y acaban siendo cálculos de 2, 3 y 4 y hasta 5 centímetros de diámetro. O sea que en las mujeres
es más frecuente el biliar, el Mira, vesicular. se dice, por ejemplo, un matrimonio tiene 10 hijos, la mitad chicos y la mitad chicas. El 60% de las chicas, casi seguro, va a tener cálculos en la vesícula biliar si su madre lo ha tenido antes o su padre. El resto, el 40% de los varones también. O sea que hay un factor genético Sí. o hereditario también. Descaradamente. Y en, el caso, 60-40. y en el caso del riñón. En el caso Serrano, de los cálculos renales son más frecuentes en general en hombres. los varones. Bueno, depende también de la composición, pero en líneas generales en el hombre es más frecuente. Y una cuestión. Se acude cuando una persona tiene esos dolores, tiene esos problemas, suele acudir con tiempo, es decir, en las primeras fases del dolor, o espera hasta que ya el dolor casi es inaguantable y es cuando ustedes tienen que intervenir, en fin, de una manera ya más drástica. Yo creo que el que le da la primera vez el clásico cólico no sabe muy bien y no sé qué, y a lo mejor espera un poco. Lo que pasa es que el dolor llega a ser tan insoportable que acude a urgencias. Y además es curioso porque, por ejemplo, una cosa que no ocurre en los cálculos urinarios, pero sí ocurre en los cálculos biliares. El cólico biliar, no sabemos tampoco muy bien por qué, pero se produce habitualmente entre las 2 y las 6 de la madrugada. Similar y no al sabemos cólico exactamente por qué, pero es así. El cólico renal creo que no tiene un horario tan preciso como este. Le echaremos la culpa al ciclo circadiano, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Queréis os cuento una anécdota? Que queda muy bien y no sabemos. Os cuento una anécdota rapidísima. Un día estaba yo en televisión y hago este comentario de que los cólicos biliares dan entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, 6 de la mañana aproximadamente. Bueno, y llego a mi casa y me llama un gran amigo mío, Germán, ha fallecido recientemente, era el jefe de servicio de un hospital público en Galicia. Oye, somos muy amigos, cachondo, ¿de dónde te sacas tú eso? ¿Pero qué va? ¿De dónde te has inventado? No me lo he inventado, pero ¿cómo? Eso de las 2 de la mañana me ha hecho una gracia. ¿Y tú cómo estabas viendo la televisión en tu casa? Y yo lo estaba viendo porque estaba un poco enfermo, ¿no? Ya pensaba yo en los contribuyentes y no sé qué, le dije y tal y cual. Bueno, vaya, pucha, oye, de todas formas, Germán, cuando te reintegres al hospital, bájate a urgencias y pregunta cuándo entran los cólicos biliares. El lunes siguiente me llama por teléfono. Oye, que es verdad. Aparecen todos a las 6 de la mañana y les ha dado el cólico a las 2 de la mañana. Doctora Serrano, ¿pasa lo mismo en los cólicos renales? No tengo ninguna anécdota así tan importante que explicar, pero sí que es verdad que los cólicos nefríticos, la incidencia más importante se da en meses calurosos y sobre todo por la noche, pero sí que tenemos una explicación y es porque hay un momento de deshidratación aguda y en ese momento aprovecha la piedra que ya está formada en el riñón para soltarse de la papila renal y generar el cólico. Bueno, pues seguro que entre anécdota y anécdota seguro que vamos a aprender mucho de lo que son los cálculos y los cólicos biliares y nefríticos. Así que no se vayan, seguimos en antena, hacemos una mínima pausa publicitaria y volvemos de inmediato. Seguimos en esta tarde de sábado, amigos reboticarios, hablando de salud, hablando en este caso de un problema de salud como son los cólicos nefríticos y biliares. Y lo estamos haciendo con dos especialistas, el doctor Gonzalo Guerra Flecha, cirujano de aparato digestivo y fundador del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, y con la doctora Miriam Serrano, miembro del equipo de urología del Hospital Madrid San Chinarro. Estábamos haciendo un poco el preámbulo de a qué tipo de patología nos estábamos refiriendo, pero quizás convendría centrarnos más en algunos tipos de síntomas que puedan servir para diferenciar un tipo de cólico de otro, el biliar del nefrítico, y para que la gente lo entienda. Entonces, doctor Guerra Flecha, empezamos con los biliares. A ver, ¿qué tipo de síntomas son característicos? ¿Qué es lo que una persona debe sentir para decir, igual tengo que ir a urgencias porque tengo este problema? Pues mira, lo primero que notan, porque el cólico biliar puede desencadenarse muy bruscamente, pero habitualmente no es así. Viene precedido de una cosa que llamamos pródromos, que es, claro, el paciente si no ha pasado nunca un cólico biliar no sabe lo que es, pero nota una pequeña opresión en el costado derecho, donde está el reborde costal del lado derecho, donde estaría el hígado, ahí nota como una opresión. Esa opresión va a ir aumentando poco a poco hasta que se desencadena el dolor. La cuestión es que el dolor es fijo en ese reborde costal, del lado derecho, insisto, y empieza a transmitirse, acaba irradiándose, a medida que va aumentando, acaba irradiándose en cinturón,
como si ustedes tienen un cinturón en su pantalón y lo aprietan más o lo aprietan menos. Dice, pues me duele como si fuera el cinturón. Pues efectivamente. Y una característica que no tiene el cólico renal habitualmente es que duele la espalda y especialmente la paletilla izquierda. También, ¿por qué? Pues no sabemos por qué se irradia. Probablemente es a través de una reacción del mismo diafragma, músculo-diafragma. Pero tiene características muy específicas. Esa opresión ahí, en el lado derecho, en el reborde costal del lado derecho, y como irradiación en cinturón y a la paletilla y al hombro izquierdos. Izquierdos, no al derecho. Ajá. ¿Y suele cursar con fiebre? No, inicialmente no. Inicialmente no. Lo que pasa es que a continuación puede ocurrir, y de hecho ocurre, que se forma una colecistitis. La palabra colecistitis significa que el colecisto, la vesícula, se inflama o incluso se infecta. Ahí estamos ante otro problema añadido. El cólico biliar es un hecho mecánico, pero se puede transformar en un hecho casi químico, porque si se infecta la vesícula, estamos ante una colecistitis aguda. Eso es bastante más complicado. La mayoría de las veces acaba en el quirófano inmediatamente. Doctora Serrano, le toca a usted la pregunta. Pues, Síntomas importantes de los cólicos renales. Pues los cólicos nefríticos comienzan de forma normalmente brusca, a veces tienen unos pródromos, como que el paciente tiene sensación de ir muy a menudo. ¿Podemos aclarar lo de la palabra pródromos para nuestros oyentes? Pródromos es que empiezan un poquito antes de que empiece la clínica típica del cólico nefrítico, ¿no? Entonces notan que los días antes a veces pues van más a menudo a orinar, pero normalmente es de forma brusca, empieza a nivel subcostal, a nivel lumbar, que es donde está el riñón, y normalmente tiene una irradiación hacia la zona inguinal, ipsilateral del mismo lado donde está cayendo la piedra, incluso a veces una irradiación a genitales. Se asocia también a veces a sangrado en la orina y esta sensación como de cistitis, de escozor al orinar y ir muchas veces también al baño. Y también puede ir asociado a náuseas, incluso vómitos, sudoración fría, lo que hemos dicho, lo que era el síndrome vegetativo. La misma pregunta que al doctor Flecha. ¿Hay fiebre siempre? Normalmente no, y de hecho la fiebre de más de 38 o las tiritonas es un factor de riesgo importante para una pielonefritis obstructiva, es decir, la piedra está obstruyendo el riñón, la pelvis renal se llena de orina purulenta y es una urgencia urológica. El paciente muchas veces tiene que ser intervenido de urgencia para poner un drenaje, un catéter, que ya explicaremos más adelante. Muy bien. O sea que estamos hablando de unos procesos que los ciudadanos, el común de los mortales, no sabríamos identificar. Nadie sospecharía con estos síntomas que ustedes nos dicen, a ver si voy a tener un cólico nefrítico o un cólico biliar. Decir, no, tengo un dolor y no sé qué me pasa. La primera vez no, pero la segunda... Claro, sí, exactamente. cuando ya repite. Y también por Vox Populi, ¿no? La gente sabe Ya. lo que es un cólico nefrítico, que es peor que un parto, Aunque que es un no, dolor claro. que empieza en el lumbar y se irradia, pues más o menos un poquito por cultura popular. Claro, pero es esto que se habla de oídas, pero Claro, que pero claro, hasta si que uno no lo sufre, ¿no? claro, no Claro. sabe exactamente cómo de intenso son Eso esos es dolores verdad. y lo mal que se pasa, ¿no? Bueno, ¿habría alguna fórmula para hacer un diagnóstico temprano de este tipo de patología? Pues en el caso de la urología, si se hace una ecografía renovesical, una ecografía abdominal por otros procesos, se podría diagnosticar una litiasis en el riñón, un cálculo renal. Un cálculo renal normalmente, si no está cayendo a través del uréter, no produce síntomas, pero bueno, ya podemos indicarle al paciente pues que tome unas ciertas medidas para evitar que esa piedra vaya más y que sea expulsable en la medida de lo O posible. sea que, digamos, aparte de la historia clínica y la exploración, empezando por la famosa puño-percusión, que al que se lo hacen no se, Eso tampoco se olvida. en el momento agudo, sí. ¿Verdad? ¿Hacen ustedes analíticas de sangre o de orina? En el momento del cólico nefrítico, sí, se hace una analítica de orina y ahí aparece lo que se llama microhematuria, que es que aparecen hematíes microscópicos en el sedimento. Eso es un signo diagnóstico bastante patognomónico de que se trata de una piedra que está, digamos, rascando la mucosa del uréter. Y analítica de sangre la hacemos sobre todo en casos de complicaciones, de que el paciente orine poca cantidad o que el paciente tenga fiebre alta para descartar signos de infección importante en la sangre. Si no, de rutina, una analítica de sangre en el momento agudo no sería necesaria. ¿Se ve por radiografía simple un cálculo o no siempre? Los cálculos de calcio sí se ven en la placa. Los de ácido úrico son radiotransparentes, que sea en una placa simple no se ve. Por eso muchas veces pues pasa desapercibida en una radiografía. Pero en la simple. eco siempre. En la eco siempre se ven si están en riñón o cercanos a la vejiga. Una litiasis que está en el uréter en el momento del dolor agudo no se ve por eco por interposición de gas del intestino en el uréter. Sí que vemos secundariamente que hay una hidronefrosis, una ectasia, una dilatación por éstasis de orina porque hay una piedra obstruyendo. Vemos un signo indirecto en la ecografía. Pues doctor Garra, le toca a usted hablar de cómo diagnostican ustedes
Pues los cólicos lo primero vesicales. de lo primero, como acabas de decir, José Manuel, es Historia clínica. cuando el paciente o la paciente, y al decir la paciente con este ritintín, es porque habitualmente son más señoras que señores, efectivamente. Ya por la propia descripción del paciente que tiene un dolor ahí en el lado costado derecho y tal, ya el médico de guardia, el médico de las urgencias, probablemente ya intuye que puede ser de vías biliares. ¿Qué hace? Exploración manual, lo primerito. En cuanto al paciente, la paciente en este caso, inspira un poco profundamente, inspire profundo, y el hígado desciende un poquito, y los dedos del médico esperan un poquito ese descenso, inmediatamente el ay de la señora o del señor son evidentes. Porque acaba de tropezar el borde del hígado o el borde de la vesícula con sus dedos. Ya ahí lo indica. Un análisis normal y una ecografía, diagnóstico hecho. Porque una ecografía es, diagnóstico 100%. No hace falta estudios analíticos de ningún tipo. Analítica básica. Aconsejables, pero no imprescindibles. No imprescindible, pero siempre aconsejamos por si hay una leucocitosis excesiva, por si hay alguna desviación de la fórmula, por una serie de circunstancias se aconsejan. Pero la ecografía es diagnóstico firme. O sea que hablamos de procesos con un diagnóstico fácil de hacer. Sí, y decíamos antes, incluso en las vías biliares, la vesícula, una placa simple, como el cálculo tenga, como comentábamos antes, mucho carbonato cálcico, se ve perfectamente en una placa simple. También si es de colesterol o de bilirrubinato, ya no es tan fácil verlo sencillamente en una placa simple. En el caso del cólico nefrítico, eso por la clínica también es bastante sugestivo. A diferencia en el cólico biliar, la prueba gold estándar, digamos, el patrón de oro, la prueba Princess para el diagnóstico es el TAC sin contraste, cosa que en Estados Unidos lo hacen el paciente que entra con esta clínica por urgencia, se lo hacen de primera prueba. En España no es así. También el TAC sin contraste. Es la prueba Princess, sobre todo si no queda claro en la ecografía que vemos una hidronefrosis del riñón, que hay una piedra que está obstruyendo el uréter y vemos que en la placa no se ve, las de ácido úrico también se ven en el TAC. En cambio, en la vesícula biliar el TAC no nos aporta gran cosa. No está muy indicado. No, la ecografía es absolutamente confirmante 100%. Qué suerte eso del ecógrafo de doctor Garra, porque usted vivió unos cuantos años que no existía ecografía y tenían otros métodos diagnósticos, ¿verdad? Bueno, no quiero ni recordarlos porque verdaderamente ahora comprendemos que era... Es que, por ejemplo, la doctora Serrano pues no concibiría una medicina sin una ecografía, pero la hubo, ¿verdad, doctor Garra? Totalmente, teníamos que basarnos en la placa simple y sobre todo, José Manuel, en la exploración manual del médico. Eso era importantísimo. Claro, y porque no hay una posible confusión, qué sé yo, con un dolor de una apendicitis. Sí, bueno, hombre, claro, efectivamente, es uno de los diagnósticos diferenciales. Cuando el médico presume un diagnóstico, tiene que hacer diagnósticos diferenciales con patologías que se puedan parecer a la que el paciente está describiendo. Ajá. En el caso de la apendicitis, por ejemplo, una apendicitis retrocecal puede llevar a confusión a la doctora, por ejemplo, con un cólico nefrítico. Pero cuando hay una torsión del ciego y el ciego se hace una especie de vólvulo, ojo, que el apéndice ya no está ahí en el lado derecho, está arriba. Y dice, pues a ver si va a ser una vesícula biliar. Te hacen una ecografía. No, la vesícula está bien, pero ya en la ecografía probablemente se ve el apéndice engrosado. También la ecografía. Pero sí, es un diagnóstico diferencial. Hombre, en urología sí que es verdad que por el tipo de dolor te puede parecer que es una apendicitis, pero en la exploración física ves que no hay una irritación peritoneal, porque de hecho el riñón es un órgano retroperitoneal que está por detrás de todo el paquete intestinal, ¿no? Entonces sí que en urología hay que hacer un diagnóstico diferencial del cólico nefrítico con la lumbalgia mecánica, lo que hablamos al principio. La lumbalgia mecánica no se asocia muchas veces a otros síntomas, sino es un dolor según cómo se mueve el paciente, que cuando se levanta de la cama, sobre todo cuando está muchas horas acostado, y también un diagnóstico importante y diferencial es con una rotura de aneurisma abdominal. Muchas veces hemos visto en urgencias, yo me acuerdo en la residencia en Barcelona, de ver pacientes que venían desde urgencias generales, diagnosticados un cólico nefrítico, y tenías que bajarlos corriendo a cirugía vascular con un aneurisma abdominal roto. Entonces es un diagnóstico diferencial muy importante. Sí que el TAC es fundamental. Fundamental, bueno, y la exploración física, además todos los signos vitales, ¿no? Hipotensión, taquicardia. Una cuestión que yo me planteo, yo me pongo en el ciudadano que tiene ese tipo de dolores que nos han comentado y, hombre, pues si me duele algo, me tomo algún tipo de analgésico. ¿Eso podría enmascarar el diagnóstico de los cálculos, de las litiasis? En cierta medida. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del cólico biliar, si el cólico biliar es intenso, el calmante por vía oral no le va a hacer prácticamente nada. ¿Por qué? Porque por el mero hecho de haber un cólico biliar, el aparato digestivo superior se paraliza. ¿Qué quiere decir? Que te toma una pastillita y se queda en el estómago. No migra, no evoluciona, no se absorbe.
o tendría que pasar al intestino para poderse absorber. Pero sí puede ocurrir que el paciente tenga un supositorio de algún analgésico y ese sí que funciona. Bueno, ¿enmascararía? Pues sí, probablemente, pero volvemos a lo de antes. Pero le hacemos una ecografía y asunto resuelto. Ajá. Solucionado. Bueno, en neurología normalmente como son pacientes recidivantes, salvo la primera vez que tienen el cólico, tampoco no nos enmascara mucho, tampoco si nos da una pielonefritis obstructiva nos daría una fiebre muy alta o escalofríos, signos de infección, y un paracetamol tampoco te lo enmascara, pero muchas veces el paciente no tiene capacidad para tomar una medicación porque está nauseoso, no tiene ganas de comer nada, incluso la devuelve, y a veces para romper ese círculo del dolor tan intenso que se produce en un cólico nefrítico es necesario un tratamiento inicial intravenoso, intramuscular y posteriormente hacer una pauta de tratamiento vía oral. Estupendo, pues nada, seguimos aprendiendo en esta tarde de sábado en todo lo que tiene que ver con los cólicos nefríticos y biliares, y ahora pues conviene de vez en cuando tomar las cosas con cierta pausa. Hacemos una mínima pausa, les ponemos a nuestros oyentes unos consejos publicitarios y volvemos de inmediato para seguir hablando con ustedes. Hasta ahora. Seguimos, amigos roboticarios, en esta tarde de sábado hablando de los cólicos nefríticos y biliares con dos auténticos expertos en la materia. El doctor Gonzalo Guerra Flecha, cirujano de aparato digestivo y fundador del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, y la doctora Miriam Serrano, miembro del equipo de urología del Hospital de Madrid San Chinarro. Estamos hablando de estos cólicos nefríticos biliares, hemos visto algunos de los síntomas, hemos visto también de qué forma se puede hacer el diagnóstico, y tenemos que acercarnos poquito a poco a los tratamientos. Doctor Guerra Flecha, ¿cómo han cambiado los tratamientos que había hace años a los que tenemos disponibles a día de hoy, y que han cambiado también, claro, el curso de la enfermedad y en beneficio del paciente siempre, claro? Por supuesto, el beneficio para el paciente ha sido, como diría yo, estratosférico, 180 grados. El tratamiento de los procesos biliares ha cambiado radicalmente. Había un cirujano, bueno, sí, no vive ya, pero era el padre de la cirugía de las vías biliares, y aquel hombre se llamaba Mirici. Mirici era argentino y fue realmente el creador de los tratamientos quirúrgicos de las vías biliares, pero con una efectividad extraordinaria. Y decía que la cirugía de las vías biliares que era bastante sencilla, pero también que había la posibilidad que un cirujano demasiado osado o no demasiado experto podía transformar un proceso benigno en un proceso maligno. No me estoy refiriendo a que pudiera transformarlo en un proceso tumoral, sino que había provocado con tales complicaciones que se había transformado un proceso tan sencillito como es una cirugía de las vías biliares en un proceso abigarrado, extraordinariamente complejo y maligno por las dificultades que iba a tener el paciente de ahí en adelante. Pero eso era antes de 1989. En 1989, a alguien en Francia y a otra persona, por cierto, doctora Serrano, un ilustre aragonés, le ocurrió en Cáceres, dirigía el Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva, y paralelamente se opera una vesícula en Francia, que creyeron que era la primera, y no fue exactamente así. La primera vesícula que se opera por vía laparoscópica se opera en Cáceres, con bastantes conflictos legales, etcétera, pero se operó. A partir de ahí, ya aquel dicho de Mirici sigue estando vigente, pero menos, porque claro, es una cirugía con un confort, como comentaba Salipio hace un momento. ¿Para quién es beneficio? Para el paciente. El paciente está en la gloria bendita que le operemos, y sobre todo por vía laparoscópica, como no se puede operar ya de otra manera. Gracias a eso han disminuido las complicaciones derivadas de tener cálculos en la vesícula. La clásica persona que los abandona ahí, que entonces decían los médicos, viva la gallina, viva con sus pepitas. Bueno, viva con sus pepitas. Hoy eso es impensable, porque viva con sus pepitas estaban arriesgando la posibilidad de que apareciera una pancreatitis o alguna otra historia, o una ictericia obstructiva por un cálculo que ha migrado. Eso ya prácticamente las pancreatitis casi no las vemos gracias a esa cirugía. Es más fácil operarse que tener unas piedras en la vesícula biliar. Pero, ¿piedra en la vesícula es sinónimo de cirugía? En este momento yo digo... Es decir, llega una enferma a urgencias, diagnóstico hecho mediante todo lo que hemos dicho con ecografía. Cólico de vías biliares. No, en ese momento... ¿Qué hacen ustedes ahí ya? No, en ese momento, desde luego, si hay una colecistitis, por ejemplo, se ha infectado la vesícula, por supuesto, tratamiento médico conservador inicialmente. Una vez que se ha enfriado ese proceso, enfriar significa
Eso, explíquenoslo. Claro, Sí. enfriar significa que con tratamiento antibiótico, etcétera, goteos, en fin, perfusiones intravenosas y una serie de parámetros que utilizamos en los tratamientos de la colecistitis aguda, conseguimos detener ese proceso agudo. Entonces, aquellos le llamamos enfriar un proceso agudo. Se enfría, la señora o el señor se van a su casa de alta y 1 o 2 meses después acometemos el operarlo. Eso no quiere decir que en caso de que sea necesario, perentorio, operarlo en fase aguda, también los podemos operar en fase aguda, pero es mucho más cómodo para el paciente y, por supuesto, también para el cirujano, operarlos una vez pasada la fase aguda. Eso es como están las cosas en este momento. Pero si no hay que operar, ¿qué hacen ustedes entonces? Unas vías biliares. Si no hay una contraindicación por otros procesos paralelos del propio paciente, se debe de operar siempre, aunque no sea más que por lo que he comentado hace un instante. Han disminuido las pancreatitis biliares de forma drástica. Y ojo, que una pancreatitis era una cosa muy seria. Era muy seria. La verdad es que se morían el 40%. Y actualmente ya no es así. Primero porque no las hay casi. Y las que hay las podemos vencer con cierta facilidad. O sea que en principio enfriar y operar. Posteriormente operar siempre. No se puede correr el riesgo de que esa persona vuelva a tener otra colecistitis y un proceso posiblemente pancreático. Eso sí que no. Doctora, le toca el turno quería, al riñón. Yo quería puntualizar inicialmente el tratamiento primero de la fase aguda del cólico nefrítico, porque ahí sí que vemos todavía que en urgencias de muchos centros pues no está bien orientado, y posteriormente el tratamiento, digamos, definitivo sobre las litiasis renales en los casos que sea necesario. Entonces, en el momento agudo del cólico nefrítico vemos que muchos pacientes, incluso si han tenido cólicos anteriormente o hace años, siguen tomando la buscapina. La buscapina es un antiespasmódico y ya sabemos desde hace años, hay un artículo muy bueno publicado en el año 2006, en una revista española además, de una revisión, que lo que dice es que el cólico nefrítico se produce por un aumento de presión de la vía urinaria, porque hay una piedra que baja por el uréter, aumenta la presión de esta vía urinaria y eso es lo que produce el cólico, con lo cual la buscapina, que es un antiespasmódico, no nos soluciona este signo, ¿no? Este síntoma. Por otro lado, el primer escalón terapéutico, es decir, la primera medicación que el paciente tiene que tomar, a no ser que tenga una insuficiencia renal importante previa, es un antiinflamatorio no esteroideo, los AINES, el ibuprofeno o preferentemente desquetoprofeno, alternado con el nolotil, incluso también puntualmente se puede dar paracetamol. Los mórficos, pues se puede utilizar tramadol y lo que no está indicado es la petidina, que también en muchos sitios en urgencia la siguen poniendo. ¿Por qué? Pues porque aumenta este síndrome vegetativo que comentábamos antes, con muchas náuseas y que se ha visto que no es efectivo, incluso nos aumenta los efectos secundarios. En ese momento, si vemos que o sospechamos que la piedra, el paciente no tiene fiebre, está con una función renal normal, aunque siempre hay cierto grado de deshidratación en un momento de cólico, sobre todo por los vómitos, en ese caso, si es una piedra de 6-7 milímetros, en el 85-90% de los casos se va a poder expulsar, digamos, como un parto natural. A veces asociamos también un tratamiento expulsivo, que es la tamsulosina, que se da también, es un alfa-bloqueante, y se da para dilatar la musculatura, relajar la musculatura lisa de la parte distal del uréter. También se utiliza para la próstata. Se puede utilizar en hombres y en mujeres, que también hay muchos farmacéuticos que no se la venden a mujeres. Se utiliza también como tratamiento expulsivo en el cólico nefrítico, en la fase aguda. Y en esta fase es recomendable forzar la diuresis, es decir, meter más líquidos. No, antes se decía que, ¿no? Anteriormente. Beba mucha agua, ¿no? Beba mucha agua y mete muchos sueros, no. A ver si... En el momento agudo está contraindicado porque nos dilata más el riñón y aumenta más el dolor. Entonces, si el paciente no tiene dolor, que vaya bebiendo mucho líquido para intentar forzar esa diuresis y que la piedra se pueda expulsar, en caso de que por tamaño sea expulsable. Y por otro lado, eso, frenar la ingesta de líquidos en el momento del dolor cólico agudo. El calor local también puede ayudar, sobre todo el calor húmedo tiene efecto antiinflamatorio. Pues el paciente cuando se pone en la bañera o en la ducha con el agua, pues nota mucha mejoría, ¿no? O la bolsa de agua caliente. Bueno. Y luego, perdona una cosa, José Manuel, que quería puntualizar también. Un cólico nefrítico con fiebre es indicación de acudir de forma urgente a urgencias, ¿vale? Del centro hospitalario más cercano. ¿Por qué? Porque puede ser diagnosticado de una pielonefritis obstructiva y, pues es una patología con un compromiso vital del paciente importante, porque, digamos, si el riñón, así coloquialmente, se llena de pus y con tratamiento antibiótico no es suficiente. Hay que drenarlo poniendo un tubo interno o un catéter que se llama catéter J. Para drenar esa orina infectada que se está quedando retenida. ¿Cirugía entonces inmediata? No. Sí, si es un cólico. No, si es un cólico.
Cólico con fiebre. Si es sin fiebre, si es sin fiebre, no. Aguantar el tirón eso mediante toda la... Eso es, a no ser que veamos que la litiasis, oye, que se acerca ya al centímetro y que vemos que no va a ser expulsable, si el dolor no es controlable, también es otra indicación de poner un catéter doble J o una nefrostomía si no puede pasar el catéter. Una nefrostomía consiste en explíquenoslo pinchar, a nuestros oyentes. Lo que hacemos, el catéter doble J es, digamos, un bypass, un puenteo para sobrepasar la piedra y que la orina retenida ¿Y eso salga. cómo se hace? Se pone a través del conducto, digamos, por orificios naturales, endourología que se llama, con una sonda, con una cámara en la punta, un cistoscopio y guiados por fluoroscopia, por rayos en tiempo real, colocamos el catéter desde la pelvis renal hasta la vejiga para drenar la orina infectada, o en casos de un dolor no controlado también es otra indicación de poner una derivación urinaria doble J. Si por alguna razón no pasa este catéter porque es una piedra muy obstructiva, hay una perforación del uréter y no puede pasar el tubo, tenemos que poner lo que comentábamos, la nefrostomía percutánea, que es a través de la piel, pinchar con anestesia local y llegar hasta el riñón, y un tubo temporal que saldría, digamos, el pipí a través de una bolsita en la espalda. Pero la mayoría de las veces podemos pasar un catéter interno, doble J. Muy bien. Yo tengo una duda, que lo comentaba al inicio de esta conversación el doctor Guerra. Cuando tenemos esa obstrucción de las vías urinarias, estamos hablando, para desobstruirla, de fontanería, para que la gente nos entienda, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo es esa fontanería? Porque es un poco, en fin, una fontanería muy sofisticada. Pues en las vías biliares lo mismo. Pura Claro. fontanería. A ver. Te lo explico. A ver si nuestros oyentes son capaces de asimilarlo, porque no es nada fácil. Vamos a ponernos en el caso extremo de que uno de esos calculitos ha emigrado, ha conseguido salir a través del conductito cístico, que es el que lleva la bilis desde la vesícula biliar al conducto principal de la bilis. Claro, hay que pensar que ese conductito tiene como máximo 2 milímetros. Y a veces la piedra tiene 3 milímetros, porque si tiene 5 ya es muy poco probable que consiga salir por ahí, pero puede salir. Pero la de 2 o 3 milímetros sí, va a caer en la vía biliar principal. Ah, pero es que la salida de la vía biliar principal tiene 1 milímetro, es mucho más estrechita. Ahí la hemos fastidiado, porque ese cálculo se queda ahí. Y puede preparar una ictericia obstructiva. Pues también tenemos solución desde el punto de vista de fontanería y sin tener que operar al paciente, que antiguamente lo operábamos, ahora ya no. Ahora llega un señor que es el endoscopista, que es un... Que suele ser radiólogo. Que, no, puede ser un digestivo que puede hace ser endoscopias. digestivo que... Vale. Hace endoscopias. Entonces lo que hace es mete la cámara gástrica por la boca, llega al estómago, llega al duodeno, localiza el punto por donde teóricamente tenía que salir la bilis, que no sale porque el paciente está obstruido, le mete una canolita, le da un cortecito, que eso se llama papilotomía endoscópica, y asunto resuelto. Incluso mete una cestita, que se llama la cesta de Dormia, se mete a través de ese conductito y consigue extraer el cálculo al tubo digestivo. Asunto solucionado, fontanería resuelta. Y, hombre, es agresivo, pero no como cuando llega el cirujano, que coge, corta o lo que sea. No, el endoscopista es un personaje. Es como con los urólogos. Nosotros tenemos una comunión con los urólogos en determinadas patologías. Ha hablado la doctora del doble J. Cuando operamos un cáncer de recto bajo, y ella lo habrá hecho muchas veces le pedimos, doctora, por favor, pónganos un doble J para que yo tenga identificado los uréteres perfectamente, porque a lo mejor es un cáncer complejo, y como también lo hacemos por la paroscopia, pues a veces tienes dificultades de encontrar los uréteres. Fíjate la que se puede liar si le damos un clip o clipamos un uréter. ¿Cómo evitamos eso? Tenemos identificados los uréteres perfectamente con ese doble J que nos ha puesto la doctora. No tenemos ningún riesgo. O sea que ahí comulgamos muy bien. Sí. Muy bien. Y en el caso de, bueno, cuando hablamos de este tipo de fontanería, dicho así entre comillas para que la gente lo entienda, que es igual que los cateterismos cardíacos, es la fontanería del corazón en ese caso, ¿no? Sí, claro. El equivalente. Eso se hace con anestesia, sin anestesia, porque claro, no, esto es muy fácil resolverlo, ya, es muy fácil, pero en fin, también era muy fácil hacer una colonoscopia que se hacían sin sedación y claro, era muy fácil, pero uno sufría. No, aquí también lo hacemos con sedación. Sí, en neurología también. Ajá. Sí. Doctor Guerra. Hacemos con sedación porque es mucho más fácil, nos garantiza que el paciente está quietecito, no corre riesgos porque estamos hablando de sedación, no anestesia. Que por cierto, me acabo de hacer la colonoscopia y lo primero que le llamé al anestesista cuando me estaba despertando, desgraciado, ¿por qué me despiertas? Es un sueño totalmente maravilloso. Placentero. Doctor Guerra, ustedes en la cirugía de la vesícula biliar lo que hacen es extirpar la vesícula.
Exactamente. ¿Se puede vivir sin vesícula? Porque sin Perfectamente. riñón no podemos, No. ¿verdad? Con un riñón se puede, pero claro, no es matar moscas a cañonazos. Mira, José Manuel, te voy a ¿Qué contar... diferencia hay una persona que tenga o no tenga vesícula? Perdona, que le he cortado. No, es que anecdóticamente es curioso que nuestros oyentes, realmente muchos que saben algo de medicina, pueden saber este tema, pero los que no saben de medicina, pues es un tema muy bonito. Claro, ¿qué función tiene la vesícula biliar? La vesícula biliar tiene la función, es un órgano muy pequeño, y recordar que nuestro hígado fabrica diariamente alrededor de 800 centímetros cúbicos de bilis. La bilis que cabe en la vesícula no llega a los 100 centímetros cúbicos. Que entonces, ¿qué es lo que hace la vesícula? Porque toda esa bilis tiene que pasar por la vesícula. Lo que hace es concentrarla, absorbe agua y concentra la bilis hasta 80 centímetros cúbicos o 90 centímetros cúbicos, que en el momento de la digestión recibe una orden hormonal y nerviosa por 2 vías, contrae, sale la bilis al aparato digestivo y ahí digiere todo perfectamente. Bueno, pues entonces tiene una función, que es almacenar bilis pura, purísima, concentradísima, para hacer una digestión adecuada. Bien. Hemos quitado la vesícula. Ahora no tenemos vesícula, pero tenemos un árbol biliar. Es decir, la vía biliar principal tiene aproximadamente entre 12 y 13, casi 14 centímetros de longitud por 0,5 milímetros de diámetro. Sí, pero cuando quitamos la vesícula, la naturaleza, que es muy sabia, lo que hace es, al cabo de 2 años, le hacemos una ecografía a esa persona y en la vía biliar sigue teniendo 12 centímetros de longitud, pero por 10 milímetros de diámetro. Ha doblado el tamaño. Entonces, ¿qué pasa a ser? Un almacén de bilis. No la concentra tanto, pero sí hace de almacén. O sea que ya hemos arreglado aquello que no funcionaba bien. Ahora ya se almacena la bilis y ya tenemos mejor digestión otra vez. La naturaleza es muy sabia, como puedes ver, Alipio. Desde luego. ¿Verdad? Nosotros también somos muy sabios porque sabemos combinar la mejor información, en este caso de salud y de medicina, con la mejor información para que todos nuestros oyentes tengan en fin, la alternativa de saber qué pueden hacer en su tiempo libre y qué pueden hacer con su vida también, no solamente pendientes de la salud. Por ejemplo, si les damos unos consejos publicitarios y nosotros los seleccionamos, pues seguramente sepan cómo responder ante determinadas situaciones. Y es lo que habitualmente cada poco tiempo hacemos aquí en la Rebotica. Y ahora les vamos a dar algunos de esos consejos. Seguimos, amigos reboticarios, en esta tarde de sábado hablando de cólicos nefríticos y biliares con el doctor Gonzalo Guerra Flecha, cirujano de aparato digestivo y fundador del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, y con la doctora Miriam Serrano, miembro del equipo de urología del Hospital Madrid San Chinarro. Estábamos hablando de los tratamientos, ya habíamos comenzado a hablar de ellos y estábamos también comentando la importancia de esa fontanería, muy selectiva y muy fina que se hace para resolver el problema de los cálculos en las vías urinarias. Y esto no se puede hacer con ningún fármaco y evitar ese tipo de trastornos. Porque les hay. Claro. Alipio, les hay. Hay fármacos que dicen que disuelven los sales y rompen. Eso es tremendo. Y recomiendan aguas especiales que disuelven los cálculos. Sí. Pero Tienes es una toda la pregunta razón, muy Alipio. interesante, porque efectivamente Claro. así es. Que hay un ácido, concretamente el ácido, lo voy a decir. Atrévete. No voy a decir el nombre comercial, pero el nombrecito. No, y el ácido comercial. ursodesoxicólico. Ahí queda eso. Bueno, ese ácido disuelve determinado tipo de cálculos biliares. Pero la condición sine qua non es que no se puede utilizar de ninguna manera si los cálculos sobrepasan los 5 milímetros. No deben sobrepasarlos, sino tienen que tener menos. Y así todo es complejo en la utilización, no tiene que tomar muchísimo tiempo. Y efectivamente podemos conseguir que se disuelvan los cálculos biliares. Pero ¿qué le pasa a esa persona? Que deberá tomar el ácido ursodesoxicólico prácticamente siempre, porque las condiciones por las que se produjeron esos cálculos, una vez que quites el ácido ursodesoxicólico, van a seguir estando ahí, con lo cual tiene el riesgo. Entonces tendría que tomar ese medicamento bastante tiempo, yo diría el resto de su vida. Cuando tenemos la cirugía laparoscópica ahí, que es un día de hospital y que nada, pues yo creo que ese ácido ursodesoxicólico tiene tendencia a no usarse. Yo sí lo sigo usando, pero cuando el ecografista me dice se trata de un barro biliar, una vesícula con barro biliar, sí, lo voy a usar, porque todavía no ha hecho cálculos. Y el barro puede ser transitorio. Conseguimos limpiar la vesícula, la tenemos en observación, ecografías periódicas, y a lo mejor no vuelve a hacer nunca nada, ni barro ni cálculos.
Bueno, pues en neurología sí que vienen muchos pacientes preguntando sobre alguna, ¿no? El rompepiedras, bensurinas y cosas de estas. Las litiasis de calcio es imposible que se disuelvan por sí solas, ¿eh? Sí que podemos utilizar determinadas sustancias como el bicarbonato para alcalinizar la orina, que no sea tan ácida, porque las piedras de ácido úrico, que es así, se pueden, digamos, disolver, entre comillas, solo precipitan esos cristales de ácido úrico en pHs ácidos de orina, 5, 5.5. Si alcalinizamos esta orina, sí que conseguimos disolverlas, o bien con bicarbonato vía oral, que esto sí que está contraindicado en pacientes hipertensos, o pinchando el riñón desde fuera e instilando bicarbonato. Tienen buena respuesta, pero es un tratamiento más lento y tal, entonces normalmente está reservado en pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico. Bueno, Elimpio, hemos hablado de los fármacos, hemos hablado de la cirugía, porque son dos fanáticos de la cirugía, nuestros colegas de hoy, y nos falta una cosa, que es la litotricia. Ahí estamos. ¿Qué pasa con la litotricia, tanto a nivel de vesícula biliar como a nivel... A ver, ¿quién empieza de los dos? Empiezo yo, porque... ¿Pero por qué? Por edad. A ver, venga, no, vale, va. Por experiencia. No es por edad, porque por experiencia. Miriam, que es mucho más joven que yo, y por cierto, nuestros oyentes no la ven, pero está guapísima. Hoy, bueno, gracias, Rui, que me va a poner... Está fantástica. Un encanto de doctora. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué pasa Ya se ha desconcentrado el con doctor la Guerra. no. Céntrese, doctor Guerra. Se Litotricia. utilizó la litotricia biliar hará aproximadamente unos 16 o 18 años. Y efectivamente en algún caso consiguieron romper los cálculos, pero se producía lo que he comentado con el ácido ursodesoxicólico, que le rompían los calculitos y luego venía la posibilidad de expulsar esos fragmentitos que se producían al hacer la litotricia biliar. Complicación tras complicación, porque esos trocitos acababan en milimétricos, pero esos son los que conseguía salir por el conducto cístico y obstruir la vía biliar principal. Entonces empezaron a aparecer complicaciones secundarias. ¿Por qué era la litotricia? Unas ondas de choque que hacían vibrar esos cálculos dentro de la vesícula biliar, como explicará la doctora en el riñón seguramente es lo mismo, pero claro, esas ondas de choque que hacían vibrar podían causar trastornos mecánicos, o sea, lesiones mecánicas por esa vibración. Y de hecho las hicieron. Incluso se describieron rápidamente 2 o 3 pancreatitis como consecuencia de las ondas de choque. ¿Qué pasó? Pues que desapareció. O sea que en estos momentos la litotricia no se usa en ninguna en la parte del vesícula. mundo. Tiene la palabra la doctora Serrano, aquí como los tribunales, que nos diga qué pasa hable con ahora la o calle para siempre. No, que nos diga qué pasa con la litotricia mira, en los cólicos José Manuel, renales. en las litiasis renales sí se utiliza la litotricia extracorpórea por ondas de choque, ¿no? Que lo que antes era la bañera, que te dice el paciente, me metieron en una bañera y me rompieron la piedra. Pues ahora no se utiliza, no son hidráulicas, sino que lo que se hace es eso, dar golpes desde fuera con energía. Normalmente se utiliza solo para litiasis renales, litiasis de aproximadamente ya a partir de 1 centímetro, que pensamos que si el paciente, ¿no?, en un seguimiento de litiasis, ostras, tienes una piedra de 1 centímetro ya en el riñón, para que al caer no nos produzca una obstrucción, porque esa piedra no va a poder ser expulsable, lo que hacemos es romperla con litotricia extracorpórea. Lo que hace la litotricia no fulmina la piedra, no la evapora, ¿no? Lo que hace es romperla en fragmentos más pequeños expulsables. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos fragmentos se unen, ¿no?, se pegan unos a otros y hacen lo que se llama una calle litiásica y el paciente no puede expulsar esos trocitos, ¿no?, y se quedan atascados en el uréter. Entonces, si la piedra hace, pues en las guías nos dice que más de 2 centímetros, pero a partir de 1 centímetro, centímetro y medio, antes de la litotricia ponemos un catéter doble J para hacer que esos fragmentos de litiasis, de piedra, se eliminen sin problemas, sin dolor y sin O sea, que están indicados, pero limitadamente. Limitadamente. Además, ahora con las nuevas tecnologías que ahora hablaremos quirúrgicas, bueno, la litotricia para litiasis, eso. Cuando quieras puedes empezar, doctora Serrano. Bueno, entonces sí, nuevas técnicas. Nosotros, nuevas técnicas. Lo que hablamos de una litiasis en el momento del cólico nefrítico, le damos el tratamiento expulsivo, un tratamiento conservador. A veces hay piedras de 6-7 milímetros que el paciente no puede expulsar por la anatomía de su uréter o por lo que sea, ha habido mucha inflamación a nivel del uréter y la piedra se queda atascada. En ese caso, si la piedra está desde la mitad, digamos, del uréter hacia la vejiga, en la parte más distal, lo que hacemos es, de primera opción, después de darle un máximo de 2 meses a que el paciente la expulse si no tiene muchas molestias. A veces los pacientes ya están asintomáticos cuando ha pasado un tiempo. Lo que hacemos es una ureterorenoscopia. Este nombre lo que indica es que porque entramos por la uretra. Entramos por la uretra, llegamos a la vejiga y luego vamos al uréter. Por eso es con una camarita ureterorenoscopia. Hacemos una escopia, una visión del uréter, llegamos hasta la piedra
piedra y la rompemos con litotricia interna, digamos, no la litotricia externa. Podemos utilizar láser, o aire comprimido, utilizamos varias energías para romper esa piedra y luego muchas veces dejamos un tubo interno, un catéter doble J. Cuando las piedras en el seguimiento de pacientes o un paciente que nos llega de primera vez, y incluso hay pacientes que no han tenido cólico y tienen una piedra en el riñón, porque el cálculo en el riñón como tal, si no ha caído por el uréter, no produce sintomatología, a veces produce infecciones de repetición o sangrado en la orina porque se mueve esta piedra y rasca, digamos, con la mucosa de la pelvis del riñón. En ese caso, en función del tamaño, se puede hacer, pues eso, 1,5 centímetros como primera acción, litotricia extracorpórea, pero si ya son cálculos más grandes, incluso a veces los que llamamos cálculos coraliformes, que hacen un molde en todo el riñón, pues tienen que ser técnicas más complejas, que son cirugías percutáneas, pinchando a través de la piel, o nosotros en nuestro hospital utilizamos mucho la laparoscopia también y la cirugía robótica. De hecho, hace un mes hicimos la primera, que se llama nefrolitotomía anatrófica robótica, la primera que se hizo en Europa. Nunca se había hecho esta técnica a nivel europeo, solo 2 casos en Estados Unidos, y lo que hacemos es abrir el riñón como un libro y quitar todo el molde litiásico. Hay muchas. A ver, ha usado usted una palabra que yo quiero que el doctor Guerra nos dé su opinión. Cirugía robótica. Sí, fantástica. Para eso hay que gastarse un montón de dinero porque hay que comprar una cosa que se llama el Da Vinci. Fantástico, vamos, crea adicción el Da Vinci. Yo no sé lo que vale, pero me parece que anda por más del 1.000.000 de euros. Bastante más, 1,5 millones de euros. Hay que tenerlo y efectivamente es un procedimiento fantástico. Pero aporta tantas ventajas. Ahí está la duda. O sea, vamos a hacer un equilibrio entre ventajas y economía. El problema yo creo que está en la economía, porque ventajas tiene. Ahora, esa economía tan desmedida. Lo que pasa es que también es verdad, José Manuel, que estamos ante un avance de la ciencia. Y un avance de la ciencia no lo podemos ignorar. Está ahí y tendremos que probarlo, tenemos que hacerlo. Bueno, se está probando, Se está probando. Pues tendrá que consolidarse con la experiencia correspondiente. De momento, las personas que lo usan, en digestivo el Da Vinci tiene utilidad, sin duda alguna, pero no tanto como efectivamente en las vías urinarias. La cuestión es la inversión tan descomunal que hay que hacerla, pero que en medicina el gasto creo yo que lo podríamos poner a un lado. Siempre buscamos el beneficio del paciente, pero esto requiere un tiempo de experiencia con un producto como el Da Vinci concretamente. O sea que tú ves más futuro en la urología, en el uso del Da Vinci, del robot, que en la cirugía. Yo creo que sí. ¿Y doctora Serrano, qué opina? Bueno, yo no puedo opinar desde el punto de vista de la cirugía. En mi hospital sí los cirujanos generales lo están usando, pero sí que es verdad que tiene muchas ventajas en cuanto a la pérdida sanguínea y la necesidad de analgesia disminuye considerablemente en la recuperación a su vida cotidiana. A mí me llama la atención lo que está comentando y creo que merece la pena una mínima reflexión para nuestros oyentes. Claro, hablamos cirugía robótica. No es que le opere a la persona un robot. No. Es decir, es que asistida vosotros, por robot. Claro, manejáis o servís del robot para hacer una cirugía de precisión. Alguien le tiene que ordenar al robot lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que lo hace con mucha ponemos precisión. un robot que piensa solo y hace... No, realmente el nombre es cirugía laparoscópica asistida por robot. Claro. O sea, el cirujano está en una consola, tiene todos los movimientos de la mano con una visión en 3 dimensiones, que es la diferencia con la laparoscopia, y los instrumentos no son rígidos como en la laparoscopia, sino tenemos toda la angulación, 3 dimensiones y aumenta mucho más, de 10 a 12 veces la visión. Si podemos hacer una comparación, por ejemplo, una pancolectomía vía laparoscópica con reservorio al final en el recto significa que le empalmamos el intestino delgado a un reservorio que hacemos con el recto para que pueda hacer su vida normal y tener los esfínteres por su sitio tal. Eso aproximadamente, por vía laparoscópica convencional clásica, de la de hace pocos años, desde luego, viene a ser aproximadamente 1 hora 40, 1 hora 50. El hacerlo con el Da Vinci, fantásticamente, pero no baja de 3 horas. Entonces, la curva de aprendizaje también, ¿no? Claro, también es verdad que todavía no tenemos experiencia suficiente en el Da Vinci, pero son 3 horas, incluso 4 horas. Claro, ¿qué ventajas tenemos entonces? Sí, menos sangre, pero es que con el vía laparoscópica actualmente, con todas las pincitas de disectoras que se pierde mucho, que son electrocoagulantes al mismo tiempo, que son cortantes al mismo tiempo, que haces de todo con esas pincitas curvas. Claro, seguramente en cirugía digestiva es diferente, no necesitas tanto las 3 dimensiones quizá. Claro, lo bueno de algunas enfermedades es que se pueden prevenir, otras no tanto. Y otras no sabemos si se puede prevenir o no, o al menos por eso pedimos ayuda. ¿Se pueden prevenir los cálculos biliares o nefríticos?
Yo, desde el punto de vista de los cálculos biliares, pues rotundamente no se puede prevenir. ¿Por qué? Porque si hubiera, repito, lo que he dicho al principio, un cálculo o una clase solo de cálculos, bueno, pues podría ser, pero es que no hay una clase de cálculos, es que hay un montón de variantes de cálculos, de urobilinato, de bilirrubinágeno, de no sé qué, no sé cuánto, de con calcio, sin calcio, tal. Entonces, ¿cómo lo podríamos prevenir? Con algún producto que eliminara el calcio, pero entonces sí, pero hay algunos que no tienen calcio. Entonces tendríamos... No, es muy difícil, prácticamente imposible. En cambio, sí que en los cálculos renales sí se puede prevenir. Muchas veces el que caiga la piedra y produzca alcohólicos, si es una litiasis que le sigues, bueno, haces un seguimiento del paciente y no es quirúrgico, pues bueno, no sabes el momento en el que le va a caer, le previenes que se hidrate, pues eso, sobre todo en épocas de calor, que evite la deshidratación para evitar que caiga. Pero sí que, sobre todo, para evitar las litiasis renales es 2 litros de agua al día en épocas de calor, o si el paciente hace ejercicio físico, 2,5 litros, 3, para que consiga una diuresis de más de 2 litros, y una dieta que no tenga mucha proteína animal, no pasarse de 3 a 5 gramos de sodio, o sea, no pasarse con la sal, así a grosso modo en las comidas, y hay ciertos alimentos que sí que están relacionados con la mayor eliminación de oxalatos en la orina. Muchas pacientes que toman tratamientos con calcio para la osteoporosis te dicen, no, es que tengo que quitar el calcio de la dieta, es que me ha dicho mi médico que como tengo cálculos renales, no. Está totalmente demostrado que la mayoría de casos de litiasis, en el caso de las litiasis renales, no están relacionadas con alteraciones del metabolismo del calcio. Hay veces que sí que el paciente tiene alto el calcio en sangre, pero no hay una hipercalciuria, no se elimina más por orina. Hay que hacer un estudio, pero en principio, no, rotundamente, no hay que eliminar el calcio. Sí que pues no pasarse de lo equivalente a un yogur, 200 mililitros de leche, 80 gramos de queso, pero vamos, rotundamente no hay que eliminar el calcio de la dieta. No, es simplemente hacer una precisión, porque es que los urólogos enseguida le dicen al paciente eso de que bebe usted 2 o 3 litros de agua. Que parece muy fácil, pero sí, no te hacen claro. ni caso. No, si le dijeras, tomes esta pastillita de placebo. Es muy difícil beber 3 litros de agua. difícil. Estoy con el doctor. Pero aparece el digestivo y dice, bueno, de acuerdo, pero yo quiero recordar que el agua, todos esos líquidos que tienen que ver, los tiene que metabolizar el hígado. El hígado tiene una capacidad de metabolizar las cosas. Entonces, 3 litros de agua más los líquidos correspondientes de las comidas, os aseguro que el hígado no tiene esa capacidad tan importante de metabolizar 4 litros de agua. No la tiene. Por lo tanto, tendrían 3 litros, pero sumando los de la alimentación más el agua. Sí, pero luego Porque... Perdone, doctor, pero cuando pedimos estudios metabólicos en pacientes con cólicos de repetición, con múltiples litiasis, para ver si hay algún error del metabolismo del calcio, que sí que tengamos que hacer restricciones más específicas, que es un escaso porcentaje de pacientes, en esos casos sí que cuando pedimos en la orina de 24 horas, sí, yo bebo mucho líquido y ves volumen urinario, 1000 mililitros, o sea, 1 litro de diuresis, imagínese lo que beben, pues mucho, ¿no? Tampoco beben mucho más, o sea que ahí tenemos la prueba del delito, que la mayoría de pacientes no orinan más de 2 litros. Solo quería matizar que no se nos olvide el hígado, que también trabaja en eso de la metabolización del agua. Ya. Y una cuestión, ha comentado, bueno, sí, pues que se tomen 2 litros, 2,5 litros de agua, bueno, de líquidos en general. ¿Y cómo hace eso una persona mayor que no tiene sensación de sed, por ejemplo, ni siquiera en verano? Claro, es que realmente no tenemos que esperar a tener sed para tomar líquido. Ahí cuando estamos. ya hay sed es que uno está deshidratado. O sea, pacientes mayores que tengan dificultad, pues eso, tomárselo en forma de gelatinas, en forma de, pues eso, de cremas de verduras, de otra forma. Sí que es verdad que cuando le dices al paciente, beba 2 litros de agua al día, no hay mucha adherencia al tratamiento. Muchas veces lo que quiere es una pastillita. Oiga, pues si le funciona tomarse una pastilla de sacarina con el líquido y eso es lo que le va a curar, pues fenomenal. Pero es lo fundamental. Ajá. Pues doctor Guerra Flecha, doctora Serrano, no nos queda más que agradecerles que hayan pasado por aquí, por la Rebotica. Estamos encantados y seguro que habrá oportunidades de poder repetir y hablar de otras cosas que seguro que ustedes nos pueden ilustrar perfectamente. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Muchas Buenas gracias. tardes. Yo pasar un sábado así me encanta. Claro, ¿verdad? También, Sí, yo me está apunto. claro, está claro. Nosotros Gracias. también.